Voy a enseñarte acerca de qué es un KPI y qué métricas tenés que medir para entender la salud de tu negocio. Si estás emprendiendo en un negocio digital o de base tecnológica, quédate a repasar estos conceptos. Para quienes no me conocen, soy Li Bark, soy cofundadora de Outrip, una travel tech basada en inteligencia artificial para agencias receptivas. Cuento con más de 15 años de experiencias en el sector de startups, venture capitals y comparto sobre cómo emprender en balance y desarrollar una mentalidad de crecimiento apalancada por la disciplina. Comencemos por identificar y entender bien qué es un KPI. KPI es una sigla que en su definición en inglés es Key Performance Indicator y básicamente en español son los indicadores de desempeño claves que tienen que ver con aquellas métricas que de manera consciente vamos a medir para poder saber si el negocio está yendo en la dirección correcta y poder alcanzar los objetivos estratégicos que nos hayamos planteado. Algo muy importante es saber que no todas las variables de medición son claves, es decir, no entran bajo el concepto de un KPI. Por ejemplo, si yo me centro en identificar la métrica de cantidad de personas que visitan mi sitio web, es una métrica, pero no es estratégica. Por ejemplo, saber qué cantidad de conversiones de ventas tengo sobre la cantidad de visitantes en mi sitio web me va a indicar si realmente estoy alcanzando los objetivos que me estoy proponiendo. ¿Cómo saber si una métrica es clave para tu negocio o no? Lo primero que tenemos que definir es la fase madurativa de tu negocio. Estoy en una fase de idea, estoy en una fase de validación pre-lanzamiento de producto, es decir, todavía ni siquiera sé cuál es el producto que voy a desarrollar. Estoy en una fase de lanzamiento y realizando mis primeras transacciones comerciales, o ya estoy en una fase de escala de poder replicar este mismo producto en diferentes regiones al momento de expandirme. En cada una de estas fases, las métricas claves van a cambiar. ¿Por qué? No voy a poder estar midiendo la cantidad de ventas cerradas si estoy en una fase de validación. Pero estar en una fase de validación no excluye que tenga que estar midiendo variables claves que van a definir si estoy yendo en el camino correcto y si estoy alcanzando los objetivos propuestos. Voy a comenzar por definir las métricas que vamos a estar midiendo de manera estratégica y consciente ya en un negocio maduro. Cuando un negocio ya está maduro, vamos a concentrarnos en aquellas variables que nos puedan indicar la salud del negocio. Aquellos componentes desde cuál es mi estructura de costos, cuánto estoy invirtiendo para adquirir un cliente, cuánto dinero me está ingresando, cuánto tiempo de vida permanece ese cliente con nosotros, al igual que otras métricas financieras que ahora vamos a repasar, van a ser aquellas que tengo que estar monitoreando todo el tiempo de manera periódica para identificar cualquier desvío, cualquier crecimiento o meseta que se esté generando en el negocio, porque eso es lo que rápidamente me va a poder permitir tomar decisiones estratégicas. Vamos a dividir las métricas según distintos conceptos y rubros dentro de la empresa que nos van a permitir concentrarnos en las variables que están siendo de éxitos en cada una de las áreas. Comencemos por las métricas de crecimiento, o podrían ser las métricas comerciales, que tienen que ver con el costo de adquisición de un usuario, de un cliente, que acá aparece la métrica bajo la sigla CAC, y esta métrica lo que me va a indicar es, en una estructura empresarial hay un montón de costos que dan soporte a la empresa. Ahora, hay costos directos que están relacionados a la adquisición de un cliente. Por ejemplo, los talentos que tengamos contratados para el área comercial, las inversiones que hagamos en participación en eventos, ferias, promociones del producto, que sean directamente relacionados a la venta. Hasta incluso podríamos tener algunos gastos representativos de un producto tecnológico que estén pensados para conversión de clientes. Todo el resto de los gastos que componen una empresa se los excluye, se les da solamente atención a aquellos que de manera directa van a incidir en la obtención de un nuevo cliente, y de esa manera se van a componer los gastos de adquisición de clientes, que es esta métrica CAC. ¿Por qué es importante saber esta métrica? Por supuesto que dentro de los objetivos de cualquier empresa está la rentabilidad. ¿Cuánto dinero vamos a tener por encima de la estructura de nuestros costos? Es decir, que vamos a estar
ganando dinero en la empresa. Cuando analizamos el concepto de la venta en sí misma, esa rentabilidad entre el costo de adquisición y el dinero obtenido por cada cliente es una métrica fundamental, porque si yo tengo un costo de adquisición súper alto y el ingreso permanece bajo, la empresa va a morir en el corto plazo. Este costo, como objetivo, siempre lo que vamos a estar buscando estratégicamente es disminuirlo. ¿Qué estrategias, qué iniciativas vamos a utilizar dentro de la empresa para que el costo de adquisición de cliente vaya bajando? Y está altamente correlacionada con cuál es el ingreso que me genera este cliente. Y acá aparece una métrica que es Lifetime Value. ¿Cuánto tiempo ese cliente me va a representar de dinero a lo largo del tiempo? El tiempo de vida, pero se representa económicamente, y acá es lo que va a permitir que yo pagué por única vez por adquirir este cliente, pero quizás la primera transacción fue menor, pero porque este cliente permanece conmigo vinculado, ya llega un momento en que supera el costo de adquisición, y eso es una variable sana, es una métrica que, si la estamos viendo con esta diferencia, que es sana, porque efectivamente estoy capturando mayor valor que el que estoy invirtiendo. Y acá aparece un ratio, una vinculación específicamente entre estas dos métricas, entre estos dos KPIs, que los voy a estar analizando por separado, van a tener un valor monetario ambos, pero después voy a hacer una ecuación entre el costo de adquisición del cliente y el lifetime value. Cuando ese lifetime value, cuando ese ratio es positivo, estamos ok. Cuando es por debajo el ratio de 1, que quiere decir que estoy pagando más caro que lo que me va a dejar en la vida histórica ese cliente, va a ser una unidad que claramente tengo que salir a sanear, porque si no, la empresa no va a poder tener una salud de ganancia de este valor que uno está entregando con el servicio. Ahora bien, el costo de adquisición del cliente, como mencionábamos, puede no ser mayor a la primera transacción ganada. A lo mejor yo acá, para una venta con una empresa muy grande, tardé 6 meses de convencer a este cliente que efectivamente nos contrate, y quizás la primera suscripción es menor, pero como yo sé que esto es un contrato que va a permanecer en años, ese costo de adquisición va a ser mayor. Obviamente siempre tenemos que buscar que al corto plazo nosotros logremos compensar el gasto económico que nos representó este cliente y empezar a tener una ganancia mayor, la forma más rápida para que esas métricas sean cada vez más atractivas. Si yo logro que en 6 meses, al momento de cerrar el contrato, ya el contrato sea mayor al gasto incurrido para lograr ese cierre de ventas, obviamente eso hace que tu empresa sea más saludable. Ahora, ¿qué pasa si tu modelo de negocio es transaccional? Es decir, que no hay una suscripción. Por ejemplo, Mercado Libre. Yo soy usuaria de Mercado Libre hace muchísimos años. En algún momento Mercado Libre ha hecho una campaña donde yo decidí empezar a comprar a través de esta plataforma, pero mi recurrencia de vínculo comercial como cliente a través de Mercado Libre está ultra pagado, porque no solamente soy usuaria de ellos, sino de distintos servicios dentro del grupo, con lo cual hace que haya un repago alto. Pero ¿qué pasa si tu modelo de negocio no logra, si es transaccional y no logra la recurrencia de transacciones? ¿Qué pasa si vos pagaste alto a través de una campaña para atraerme como usuaria, contrato un servicio a través de tu plataforma, pero después desaparecí? Hace que tu negocio tenga que estar haciendo una inversión muy muy alta para cada vez atraer más usuarios que transaccionen 1 o 2 veces, pero no estoy logrando una retención constante de ese cliente. Entonces, acá aparece otra métrica dentro del área comercial y de crecimiento de una compañía, que es la retención del cliente. Cuando es un modelo bajo suscripción, es muy fácil esta identificación, porque lo que hago es, tengo un modelo de suscripción mensual o anual, y puedo ir viendo que año a año renuevan, puedo ir viendo que mes a mes renuevan, y voy a tomar diferentes estrategias para lograr esta retención como usuarios. Ahora, cuando es transaccional, es decir, que van a ejecutar una compra y luego tengo que volver a incentivar, tengo que estar midiendo constantemente cuál es la asiduidad con que se usa la plataforma. Cuando comenzamos en Outtrip, nuestro primer modelo de negocio era transaccional, éramos un marketplace
B2C, es decir, que vinculábamos la oferta de negocios hacia el usuario final y no lográbamos la recurrencia en las transacciones. Nosotros hacíamos una gran inversión para que los turistas transaccionasen a través de nuestra plataforma en un momento en que solamente la oferta de nuestra plataforma eran alquiler de equipamientos para turismo de aventura, esquí, kayaks, bicicletas, elementos para camping, pero la asiduidad de contratación quizás era de un año al otro y cuanto mucho podían repetir de la temporada de invierno a un momento de la temporada de verano. Mientras tanto, nuestras inversiones en marketing eran muy abultadas. Nosotros estábamos todo el tiempo monitoreando la retención o la cantidad de transacciones que nosotros lográbamos sobre un mismo usuario. Cuando veíamos que nuestro costo de inversión no estaba siendo compensado por la reincidencia de esos clientes, de esos usuarios a través de la plataforma, ahí empezamos a identificar si efectivamente, justamente por estar monitoreando este tipo de métricas, si efectivamente estábamos yendo en el camino correcto en la estrategia de montar un negocio de escala, que básicamente tiene que ser un negocio que se sostenga por sí mismo. Cuando perseguimos un modelo sostenible, sustentable, es decir, que persiga ganancias, la base operativa sea mantenida por los ingresos propios, obviamente tenés que estar monitoreando cuál es tu costo de adquisición del cliente, cuál va a ser ese lifetime value, que este ratio de lo más alto posible. Siempre que vemos que pago poco y obtengo mucho, obviamente va a ser siempre la mejor ecuación, entonces ese ratio de vínculo, de cálculo, tiene que superar el 1 y es saludable cuando estamos hablando de 4 puntos para arriba y tengo que entender la retención de mis clientes. Y una métrica altamente relacionada con el costo de adquisición es la tasa de conversión. Es decir, cuando uno invierte en la parte comercial, parte de los costos tiene que ver con la prospección, el vínculo que se hace con diferentes potenciales clientes y sobre ese conjunto de potenciales clientes va a haber un porcentaje que contrate. Mientras más eficiente uno es prospectando y calificando a los potenciales clientes, va a tener mayor éxito en la conversión porque si tu propuesta es correcta y tenés muy bien identificado quién es tu cliente ideal, tenés que poder hacer una buena prospección, tener una excelente calificación y eso va a hacer que seas más eficiente en tu tasa de conversión. Según el modelo de negocio que vos tengas planteado, la forma en que prospectes, califiques y conviertas va a ser diferente. Si sos una plataforma web que tenés un modelo de negocio transaccional, lo que vos vas a estar viendo es ese público que estás atrayendo a través de diferentes campañas y vínculos y de ese conjunto va a haber un porcentaje que efectivamente convierta. En el caso del modelo actual de Outtrip, nosotros hoy somos una solución inteligente basada en inteligencia artificial que da herramientas de gestión a empresas. ¿Cómo prospectamos nosotros? Utilizamos diferentes canales de identificación de quiénes son estas potenciales clientes, que son las agencias receptivas, y lo que hacemos es calificarlas, cuál es el tamaño operativo que ellos tienen, si efectivamente tienen esta necesidad de alta demanda y necesidad de gestión interna, cuánto están facturando en el año, qué cantidad de cotizaciones realizan por día, porque esos son los factores sobre los cuales nosotros incidimos, cómo automatizamos procesos que permiten que estas agencias receptivas que operan los destinos logren una mejor gestión. Y cuando logramos esa prospección, nosotros lo que hacemos es contactarlas, tener diferentes espacios donde evaluamos esas necesidades y sobre ello se trabaja en un esquema bien direccionado a las necesidades puntuales de cada agencia que pueden resolver sus problemas o sus necesidades de gestión a través de nuestro software. La calificación ahí parte de tener este listado de prospección y nosotros luego tenemos reuniones 1 a 1 que es diferente a las conversiones que se dan dentro de una visita de un sitio web donde uno va entendiendo el comportamiento del usuario según la permanencia en el sitio, según qué tipo de productos fue consultando, si llegó a la instancia de checkout de carrito de reservas y lo abandonó o efectivamente está avanzando en la conversión. Las estrategias para lograr esa conversión, por supuesto que cambian según el tipo de modelo de negocio y la característica del producto o servicio que estés comercializando. Ahora vamos a pasar a 3 métricas fundamentales dentro de las variables financieras que vamos a medir. ¿Cuáles son esos KPIs que tenemos que estar monitoreando de manera recurrente? Lo primero que vamos a ver es básicamente cuáles son nuestros ingresos recurrentes.
ya sean mensuales o anuales. Y acá obviamente también va a depender mucho de cuál es ese modelo de negocio con el que estamos trabajando. Podemos ser un modelo bajo suscripción, que en una vida offline bajo suscripción es un gimnasio, yo pago, y esa tasa de recurrencia mensual o hay un plan anual, y esa retención de la renovación de las suscripciones es lo que me va a ir indicando con qué capital yo cuento de ingresos de ventas. Cuando es transaccional también se puede predecir, no es, o también lo podemos medir, no es que solamente bajo suscripción yo voy a poder ir identificando cuál es mi revenue recurrente, que tiene que ver con esta cantidad de ventas recurrentes mensuales anuales, porque en la parte transaccional yo puedo ir entendiendo que frente a ciertas iniciativas, campañas, estrategias que yo aplique, logro esta tasa de ventas. Vendo zapatillas al público en un local, hago distintas iniciativas o ya sé más o menos cuál es la cantidad de ventas según el momento del año. Por ejemplo, no sé, inicio escolar, ya sabemos que vamos a vender cierta cantidad de zapatillos de niñas, o cambio de temporada, sabemos que también la gente renueva o salen distintas campañas y eso me va a permitir a mí jugar con una tasa que voy a buscar superar mes a mes, año a año en los mismos ciclos de comparación. Esa recurrencia yo la tengo que entender. ¿Por qué? Uno, porque voy a buscar siempre que aumente la base de ingresos mensuales y anuales. O sea, que lo tengo que estar monitoreando. ¿Qué pasa si baja? Tengo que entender el comportamiento de mi negocio, tengo que entender si hay ciclos de venta. Por ejemplo, en el mundo del turismo, nosotros si nos enfocamos en el mundo del turismo de invierno, como tenemos un software de hecho para rentals de esquí, parte de nuestro ciclo de venta es entender los momentos adecuados en los que los rentals empiezan a considerar este tipo de herramientas, que es más cercano al comienzo de la temporada de invierno versus, si estamos hablando para el hemisferio sur, que es Argentina, Chile, en los centros de esquí, diciembre no va a ser un mes de altas ventas, sí va a serlo quizás marzo, abril, donde ya estamos mucho más cerca de la temporada. Entender el ciclo de venta te va a permitir saber qué tipo de iniciativas vas a realizar para la mayor cantidad de conversiones de ventas. Luego esa métrica uno la prorratea, uno entiende que bueno, en el año más o menos estos fueron nuestros números promedio a nivel mensual, anualmente tenemos que ir buscando el aumento en mayor cantidad de ingresos recurrentes, más allá de que la realidad de nuestro servicio o producto que estamos comercializando tenga estas oscilaciones según la temporada. Otra de las métricas que vamos a analizar a nivel financiero es, tenemos los ingresos, tenemos que entender nuestros gastos. Acá aparece una métrica que se llama burn rate. El burn rate tenemos dos variables. Uno que es cuánto yo gasto a nivel operativo, 100% de la compañía, en bruto, que me va a dar una tasa, o sea, cuál es mi estructura de costos, pero el burn rate lo que nos mide es cuánto yo estoy quemando de dinero. Supongamos que yo no estoy en mi punto de equilibrio en la empresa, que básicamente es, logro sostener mi estructura de costos con los ingresos que estoy obteniendo dentro de la empresa. Supongamos que yo estoy invirtiendo y haciendo una expansión y estoy creciendo, todavía no llegué a ese punto de equilibrio o no lo estoy buscando, porque esto es una decisión, llegar al punto de equilibrio se puede lograr achicando costos y haciendo que coincidan con los ingresos actuales de tu compañía, o puedes estar en una búsqueda de crecimiento o de expansión y te apalancas a través de otros instrumentos financieros para poder, obviamente, pagar tu estructura de costos, pero no necesariamente están esa estructura bancada por los ingresos reales de tu compañía, de ventas. Este burn rate, entonces, aparece en cuánto estoy quemando de dinero por sobre las ventas. Entonces, supongamos que yo tengo un costo de $10.000 y estoy teniendo ventas recurrentes de $5.000 mensuales, mi burn rate van a ser esos $5.000 de diferencia. Eso es lo que yo quemo por mes. En relación a esto, lo que vamos a tener que tener mucha conciencia, porque la mayoría de las empresas fallan por flujo de fondos, es, si yo estoy quemando este dinero por mes, ¿cuántos meses de vida me quedan según la caja actual? Y proyecciones de ventas si ya tenemos contratos cerrados que efectivamente se van a cobrar. Pero ¿cuánta caja yo tengo? Dividida por la cantidad del burn rate, me va a dar la cantidad de meses de vida que yo tengo. Que acá aparece la métrica que es el runway, básicamente se traduce en
qué cantidad de meses operativos vos podés continuar operando, continuo, no lineal, sin hacer modificaciones en estructura de gastos, pero con la caja actual, cuántos meses de vida tengo. Y esto es sumamente importante en una startup porque muchas veces tenemos que poder anticiparnos sabiendo que podemos seguir vendiendo, ¿no? Y eso es una previsión que, por supuesto, que es la primera variable sobre la cual nos vamos a apalancar, es salgamos a vender para que ese runway cada vez sea más extenso y eso nos permite hacer mejores inversiones, poder invertir distintas iniciativas, tener la tranquilidad de que si seguimos operando con esta base, nosotros tenemos tantos meses operativos, aún así, muchas veces las ventas pueden retrasarse, financieramente no encajar, es decir que yo cierro un contrato, pero la venta el ingreso de ese dinero puede venir en diferido, que ahí hay distintas formas de obviamente poder contar con ese dinero, porque es un contrato ya efectivo cerrado, pero más allá de esas particularidades, entender esos ciclos de ventas e ingreso del dinero me va a permitir anticiparme ante la necesidad de capital si veo que ese runway es muy pequeño. Cuando tenemos que salir a buscar capital externo ya apalancado por inversores de riesgo que quieran apostar a este tipo de compañías dinámicas que somos las startups, tenemos que hacerlo con un tiempo de antelación prudente porque esas estrategias de levantamiento de capital llevan un tiempo donde si hay un desfase entre la necesidad de caja y el ingreso de ese capital puede llevar a la quiebra a tu compañía. 3 métricas financieras, entonces tenemos el MRR, que es Revenue Recurrente Mensual, el ARR, que es el Revenue Recurrente Anual, y después tenemos el Burn Rate y el Runway, que nos van a estar indicando la salud de la caja. Luego tenemos las métricas del producto, servicio, que también tienen que ver con la parte comercial de qué cantidad de clientes y también de usuarios activos, diarios, semanales, mensuales, según cuál sea el formato de tu negocio. Acá es importante identificar qué de estas métricas hacen sentido a tu negocio. Cuando nosotros éramos un marketplace, teníamos estas variables de usuarios, que eran los que transaccionaban, alquilaban a través de nuestra plataforma, y nuestros clientes, que eran los proveedores de servicios dentro de la plataforma, a quienes nosotros les tomábamos una comisión. Teníamos distintos actores que teníamos que ir monitoreando, teníamos una base de crecimiento de oferta para otorgar un mejor servicio a los usuarios y por consecuencia esos usuarios viesen la densidad de ofertas y servicios que nosotros teníamos dentro de Outrip y generase un círculo virtuoso de crecimiento. Íbamos identificando de manera muy minuciosa la cantidad de usuarios que se van de alta. Quizás para algunos modelos de negocios tienen que ver con la cantidad de descargas de una aplicación, pero monitoreando cuál es la conversión real. Hay métricas que son vanidosas, que no te dicen cómo está el negocio. Si yo pregunto a un negocio que me dice tengo tantos seguidores en Instagram, no me dice nada. No, es una métrica vacía, no te dice la salud del negocio. Ahora, si nosotros tenemos identificado el comportamiento de conversión de suscripciones ante una cierta cantidad de descargas, puedo ir identificando esa métrica, la tengo que ir siguiendo porque puedo extrapolar qué cantidad de suscriptores potenciales voy a obtener en el corto plazo por la cantidad de descargas de una aplicación que se están dando. Otra de las métricas dentro del producto y servicio y relacionado a la satisfacción del cliente tiene que ver con el NPS, que es el Net Promoter Score, que es una valoración que hace el cliente o usuario de un servicio sobre la propuesta de valor que nosotros estamos entregando. ¿Por qué es importante medirlo? Porque nosotros podemos anticipar qué cantidad de retención o de bajas podemos llegar a tener o de reincidencia en el uso de un servicio o la recomendación de este servicio y que se amplifique hacia mayor cantidad de usuarios según la conformidad que tengamos de nuestros usuarios. El Net Promoter Score es una calificación súper sencilla que va del 1 al 10, que normalmente se busca que la persona que utilizó un servicio o compró un producto califique del 1 al 10 si recomendaría esta experiencia a un amigo. Se identificó que si nosotros tuvimos una excelente experiencia,
vamos a querer recomendarlo. Y si tuvimos obviamente una muy mala experiencia, no se lo decíamos a nadie, entonces no lo vamos a estar recomendando. Con esta sencilla consulta se puede definir si por una muy mala experiencia ese usuario o cliente va a ser un detractor de tu producto, va a hablar mal, te va a dejar una mala calificación real, se va a quejar y no le va a recomendar a nadie el servicio y se va a encargar básicamente de decir que no compren, consuman ese servicio. Si estás en una fase intermedia es un comportamiento bastante neutral. Y si ya estamos hablando de 8 hacia el 10, vas a ser un promotor de este producto o servicio, vas a contar de tu buena experiencia, vas a dejar una muy buena calificación y vas a invitar a que terceros tengan esta misma experiencia. Por eso es muy importante poder medirlo. Es una encuesta de un clic, con lo cual acá se puede mandar por WhatsApp, se puede mandar por correo y es un seguimiento posterior al momento en que se entrega un servicio. Es distinto cuando hay una transacción, eso lo podemos hacer como en una forma más inmediata a los pocos días, pero es distinto cuando yo estoy suscripta a un servicio, o una plataforma, que estoy aprendiendo a utilizarlo, tengo una curva de adaptación y de onboarding sobre ese uso de la plataforma, quizás que a mí me llegue una encuesta a la semana, no te voy a poder decir nada básicamente porque estoy aprendiendo a utilizarlo y necesito pasar un ciclo prudente para saber qué es lo que pienso acerca de este servicio. Sí se pueden tener otro tipo de mediciones complementarias con este mismo criterio, que puede ser qué tan satisfactorio fue el comienzo del proceso de trabajo conjunto, es decir, cómo se comportó el equipo de implementación y qué tan a gusto estás con esta primera fase, pero no lo vas a poder calificar para el uso completo del servicio que estás entregando. Y acá lo vamos a correlacionar con una métrica comercial que tiene que ver con esto de la continuidad o no del uso de los servicios, que aparece la métrica del churn rate, el ratio de bajas que vamos a estar teniendo de clientes y usuarios, que lo podemos analizar de dos maneras. O analizamos el porcentaje de retención que tenemos o lo vemos del lado negativo, que sería la cantidad de bajas. Yo puedo hablar tengo una retención del 98%, que es exactamente lo mismo que decir tengo un churn rate del 2%. Y acá puede ser, según mi modelo de negocio, que sea mensual, porque mis suscripciones son mensuales, o anuales, si mis ciclos de venta son anuales. Y luego vamos a estar midiendo cuestiones más operativas que inciden también en la salud del negocio para tomar decisiones estratégicas que tienen que ver con la eficiencia interna. Por ejemplo, cuando el equipo entre comercial y producto o la visión de la compañía, de los directivos, toman la decisión hacia dónde ir con el desarrollo de ciertas funcionalidades, una métrica muy buena es, aparte de que se hicieron los procesos de validación antes de transformar en código esas ideas, pero está bueno después tener la validación de esto que yo estoy lanzando, ¿efectivamente se usó o no se usó? Un porcentaje muy bajo de potenciales usuarios de estas funcionalidades. ¿Invertimos de manera correcta en el lanzamiento de estas funcionalidades, sí o no? Eso es una métrica que podemos validar, pero ¿qué pasa? Es en una ventana de tiempo específica. Podemos ir al momento de lanzar unas nuevas funcionalidades, podemos identificar el éxito o no, si hay adopción de estas funcionalidades o no. Obviamente, siempre se hace un monitoreo constante de cuáles son las funcionalidades que más se usan para identificar cuál es el valor percibido desde el otro lado o dentro de toda esa cantidad de características que hacen a un producto o un servicio, son efectivamente utilizadas y eso te va a permitir el día de mañana tomar mejores decisiones a la hora de lanzar este producto. Dentro de los procesos internos se pueden medir tiempo y calidad y eficiencia de los procesos de onboarding. Un proceso de onboarding es el setup inicial e inductivo que hacemos las empresas hacia los usuarios, setup inicial o de entendimiento de cómo es el uso de esta herramienta. Si ese onboarding es a un pestañeo, no sé, como a WhatsApp aparecen 2, 3 globitos o en Slack, que es rápido versus si son sistemas mucho más complejos que revisten capacitaciones, entrenamientos a múltiples usuarios y entender la eficiencia y el tiempo de onboarding
te va a permitir hacer un sistema que sea mucho más amigable, rápido, porque eso te va a reducir los tiempos de costo y también te va a permitir la adopción rápida de la tecnología. Cuando un sistema es muy complejo de usar y requiere múltiples capacitaciones, hay un desgaste y hacen que terminen viendo que la herramienta es más compleja que como venían trabajando, entonces eso es una métrica que también podemos estar midiendo para ser mucho más eficientes y, como verán, estas métricas tienen una correlación directa hacia otras. Por ejemplo, que hayan adoptado la tecnología hace que la suscripción se continúe. Entonces vamos a tener una excelente tasa de retención y un bajo churn. Si están súper satisfechos con el servicio y la rapidez y fluidez de la incorporación de esta tecnología, van a promocionarnos y eso hace que tengamos un puntaje mucho más alto en nuestro Net Promoter Score. Eso va a hacer que nuestras ventas se incrementen y que aumente nuestro ARR o MRR, y de esa manera van a ver que todas estas métricas están relacionadas y son aquellas variables que son claves para entender el éxito de tu negocio. Errores comunes al momento de definir KPIs. 1. Enamorarse de métricas que no dicen absolutamente nada, son vanidosas, son vacías. Ejemplo, cantidad de descargas de una aplicación, cantidad de visitas en un sitio web, cantidad de followers en una red social. No te dicen nada. ¿Cerraste ventas? No cerraste ventas. ¿Te ingresa dinero? No te ingresa dinero. ¿Bajaste tus costos o no lo hiciste? ¿Tus clientes están valorando tu servicio, sí o no? Ahí te tenés que enfocar. Otra de los errores comunes es querer medir absolutamente todo y no enfocarte en las que van a ser el driver específico para alcanzar los objetivos de tu empresa. No puedo pretender saber cuál es mi churn rate si recién estoy en prelanzamiento de un producto. No lo puedo saber, no sé ni cuál es mi conversión de venta, ni cuál va a ser el lifetime value, más que una comparación con el mercado de cuál es la permanencia de este tipo de contratos según la industria en la que vos estés trabajando, pero más que ello no lo puedo saber. Entonces, otro error muy común es compararnos con empresas que están en fases madurativas muy distintas a la nuestra.